política, inseguridad, corrupción, extractivismo. migración. Volemos ese cocodrilo con Alejandro Gutiérrez e Ignacio Alvarado. Muchas de las instituciones financieras que empleamos tú y yo se encuentran detrás del genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Ya sea en México o en cualquier otro país de América y Europa, la banca cuenta una larga trayectoria como fondeadora del complejo armamentista presente en este y otros conflictos bélicos. De ello hablaremos con Jordi Calvo, quien junto con otro grupo de investigadores y académicos del Centre Telas en Barcelona, ha publicado recientemente un estudio que revela los oscuros laberintos que van desde una simple operación en caja o en nuestros celulares hasta las masacres diarias en contra de la población civil en Palestina. Sin más preámbulo, volemos ese cocodrilo. Mira, Nacho, el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 provocó 1,200 muertos y el grupo terrorista tomó como rehenes a unos 200 israelíes. En contrapartida, la represalia del gobierno y del ejército de Israel ha sido desmedida contra la población gazatí, y esta cuenta además con el respaldo de la mayoría de las potencias occidentales. La prestigiosa revista médica The Lancet hizo una estimación conservadora de más de 186,000 fallecimientos por causas directas e indirectas derivadas de las acciones israelíes en Gaza. De estos muertos, más de 16,500 son niños. Un informe de la ONU también señala que en Gaza ha retrocedido 20 años el desarrollo humano a partir de estos ataques. Más de la mitad de los edificios e infraestructura han sido destruidos, 72% son viviendas y cerca del 20% pertenecen a infraestructuras críticas de agua, saneamiento, energía, salud, entre otras. En este episodio, como bien dices, vamos a hablar con Jordi Calvo, que es miembro del Centre de Estudios para la Paz de Barcelona, que participó en el equipo que desarrolló esta investigación de reciente publicación llamada La banca armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza. Bienvenido, Jordi. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Oye, pues mira, primero nos gustaría que nos explicaras qué es el Centre de las, porque nosotros, bueno, le hemos dado seguimiento al trabajo de ustedes, pero para nuestro público que quizá no tenga conocimiento, ustedes desde el 2008 han publicado informes y libros que abordan precisamente la relación entre los poderes financieros y la industria bélica. Cuéntanos un poco más. Pues mira, el Centre de Estudis per la Pau, el centro de las es el apellido de un señor que le pusimos a este centro de estudios. Es una ONG que nos dedicamos a intentar poner nombre a quien conforma lo que llamamos el complejo militar industrial, porque pensamos que son un actor muy relevante a la hora de influir en las decisiones políticas que se toman en cuanto a hacer la guerra o no hacer la guerra, o utilizar la guerra como una herramienta más de la política. Y el complejo militar lo componen en gran parte, principalmente las industrias militares, pero digamos que el arco se puede hacer más grande. Podemos incluir otros negocios que puedan conseguir beneficios del propio mercado que se produce por las armas y por todas las cuestiones relacionadas con lo militar y la guerra. Y entonces aquí es cuando hemos identificado, como bien has dicho, desde el año 2008, empezamos a vincular, además de a la industria que produce las armas directamente, que resulta que los bancos son muy importantes para las empresas de armas.
empezamos a ver que hay un vínculo muy directo, digamos, con un peso específico muy claro en cuanto a que en aquel momento, recuerdo que más lo hice yo, vimos 200 empresas de armas españolas, de componentes militares, una por una, cuál era su ratio de endeudamiento. Y el ratio de endeudamiento que salía de media de todas estas empresas era del 73%. Es decir, estamos hablando de un sector endeudado. ¿Y cómo se endeuda? Se endeuda pues, con las entidades financieras, con los bancos. Entonces empezamos a mirar con qué bancos. Y es aquí cuando empezamos a tirar del hilo y vimos que resulta que son casi tan importantes como las empresas de armas para que tengan lugar las guerras, también quienes financian estas empresas. Ahora, Jordi, ya hablaste tú de la importancia del peso concreto que tiene la banca en este tipo de financiamientos, de créditos que se dan en torno pues, a la industria armamentista, a cómo se endeudan los propios estados, pero exactamente cómo es el camino que transita, por ejemplo, y que ustedes encontraron de estos mecanismos de financiamiento, porque a final de cuentas las guerras esos son un gran negocio, son una desgracia para miles o para cientos de miles, pero también son un gran negocio para estados y para evidentemente quienes están involucrados en estos niveles de un conflicto armado. Sí, yo de hecho, yo creo que las guerras son un gran negocio para las empresas de armas y también para otras empresas privadas, en su gran mayoría, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Estamos hablando de empresas privadas, en manos privadas, que lo que hacen es vender estas armas a los estados. O sea, para los estados no es ningún negocio. Los estados lo que hacen es pagar con el dinero de nuestros impuestos, principalmente. Entonces son los bancos privados quienes financian a estas empresas de armas privadas. O sea, el negocio lo pagamos con nuestro dinero. Y esta es la clave. Estamos hablando de nuestro dinero. Los bancos, cuando nosotros tenemos allá nuestros ahorros, nuestra nómina, lo que cobramos cada mes, pues de todo el dinero que tenemos, en realidad utilizamos cada día una parte muy pequeña. Esto antes, con la economía antigua, se calculaba que era el 7%. Los bancos tenían que tener el 7% del dinero que tenemos todos allí guardado disponible para cuando lo necesitamos dárnoslo si vamos al banco a pedirlo. Y cuando el banco no tiene el suficiente dinero de lo que la gente pide, es cuando ocurre lo que se llama un corralito. Pues exactamente es esto. Con el tiempo y con la reducción del uso del efectivo, el banco ha ido bajando la necesidad de tener dinero disponible. Entonces, ¿qué hace con el dinero, con nuestro dinero, si no se usa? Para nada. Lo que hace es, sin preguntar, lo invierte en empresas, compra y vende acciones, lo invierte en fondos de inversión, lo utiliza para operaciones financieras que le generan beneficio al banco y además nos generan beneficio a nosotros como clientes. Es decir, nos están generando, con lo que tiene el banco con nuestro dinero, con las inversiones que el banco hace con nuestro dinero, lo que consigue es que nosotros, por ejemplo, podamos no pagar comisiones. Pueden hacernos ese regalo de cuando pasas por delante del Banco Santander, pone, si te haces cliente ahora te damos 400 euros. ¿De dónde salen estos 400 euros? Pues no salen de la cuenta bancaria de la señora Botín, sino que salen de las inversiones que hacen de comprar y vender con estas acciones. Y lo que hemos visto es que una parte importante de este movimiento, de este negocio que hacen con el dinero nuestro, ese que está allí parado, es con las empresas de armas. ¿Por qué? Porque es verdad, las empresas de armas dan beneficios, dan muchos beneficios, son inversiones que generan seguridad al inversor, porque cuando lo que fabrican sube de precio, lo entregan más tarde o ha salido en mal estado, ¿sabéis qué ocurre? Que lo compramos igual y lo pagamos igual. ¿Por qué? Porque lo pagan los ministerios de defensa y no les importa pagar el precio que sea antes o después. Así que para un banco sin escrúpulos o para personas que quieren invertir sin escrúpulos es un negocio fantástico. ¿Ya? Entrando al informe un poco más a detalle,
me llamó mucho la atención que ustedes refieren que Israel ha lanzado casi 70,000 toneladas de explosivos desde que inició su reacción, su defensa, digamos, tras el ataque de Hamas. Y hacen una equivalencia, que serían algo así como 35 kilos de explosivos por cada Sí. hombre, mujer, niño o niña en Gaza. Por un lado, tengo 2 preguntas aquí. ¿Cuál es la lectura que hacen desde el Centre de las sobre esta exageración en la respuesta militar de Israel? ¿Y qué efecto ha tenido esa acción, en Palestina, en los hechos? Que en los hechos, en realidad, Palestina es, pues, una suerte de cárcel, la mayor cárcel del mundo, ¿no? O sea, porque están prácticamente, rodeados, ¿no? Sí, la verdad que lo vivimos con mucha preocupación y mucha tristeza, y mucha rabia, mucha indignación, porque lo que está haciendo el ejército de Israel es continuar con una estrategia que no es nueva, que viene de hace décadas, de utilizando la fuerza de las armas, la fuerza militar, de ir expulsando poco a poco a quien le molesta para quedarse con ese territorio. Y esto es una vuelta de tuerca más a la misma estrategia que viene desde hace tiempo. No estamos hablando de nada nuevo, estamos hablando de que se ha llegado a un nivel de violencia que no estábamos, la verdad eh, mm, bueno, que hacía tiempo que no habíamos visto que había ocurrido en Israel. La lectura que hacemos desde el Centre de las de lo que ocurre en Palestina nos produce una gran indignación y una gran tristeza y incluso mucha rabia por lo que está ocurriendo, porque vemos que hay una estrategia militar de largo plazo por parte del ejército de Israel para quedarse con el territorio de Palestina y por digamos, el modelo de Estado eh, que propone Israel desde que ocupó aquel territorio. Existe una incompatibilidad con quienes allí viven y lo que están pretendiendo es echarlos poco a poco, guerra tras guerra, ofensiva militar tras ofensiva militar. ¿Y qué han encontrado con los ataques del 7 de octubre? La mejor excusa para poder hacer un ataque a gran escala en un gobierno, no nos olvidemos, de ultraderecha, un gobierno con unas características muy determinadas, que se atreve, que ve con buenos ojos el exterminio y el genocidio de la población palestina. Y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen organismos internacionales, Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, y lo dicen una serie de organizaciones respetadas de análisis político de derecho internacional sobre lo que está cometiendo el gobierno israelí en Palestina y, como veremos, en el resto de la región. Y digamos que esto, estamos hablando de un país que lo que merece es que alcemos la voz, que denunciemos, que hagamos todo lo posible y que intentemos también forzar la gente que estamos, que podemos ponernos en el lugar de la población palestina en este caso, con toda la trayectoria de apartheid y de masacres y de eliminación de la población palestina que busca Israel desde hace mucho tiempo, como podemos ver con los hechos que están ocurriendo ahora. Lo que tenemos que hacer es exigir a nuestros gobiernos que tomen una posición, porque quizás lo único que se puede hacer. Bueno, gobiernos por un lado y también la población. No es cualquier cosa que protestemos, no es cualquier cosa que hagamos boicot, como el boicot del BDS. Todo influye y la verdad es que, os lo digo así, estuve en unas conferencias el otro día sobre el tema de Palestina y la estrategia de borrado de borrado de la historia del pueblo palestino por parte de Israel es como de no querer ni que hubiera existido. Y llega un momento en que pensamos que ni ha existido y así se quedan con el territorio. Una manera de resistir es no olvidarse de que Palestina existe, ¿no? Y amar Palestina y reforzar esa identidad, porque es el objetivo que viene, parecido al objetivo
que otras grandes potencias en algún momento han tenido con otros pueblos. Digamos que la historia se repite o se repite o rima demasiadas veces. Dos de estas instituciones financieras son perfectamente conocidas en México, BBVA y Santander. Entre ambas, más o menos han inyectado como 4,000 millones de dólares a la industria bélica. Ahora, en el informe ustedes mencionan alrededor de 15 empresas que están metidas aquí en este genocidio, no hay otra forma de llamarlo, ¿no? Que se han beneficiado, buena parte de ellas, con estos créditos o compra de acciones, entre ellas Boeing, General Dynamics, la italiana Leonardo, pero ¿por qué no nos hablas más, de manera más concreta sobre estos consorcios? ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Cómo han transitado, no solamente en esto, sino en otras regiones del mundo? Pues de una forma muy parecida, sobre todo en Oriente Medio, ¿no? Pues mira, lo primero que creo que tenemos que explicar sobre este informe y sobre este enfoque es que, primero, estamos identificando bancos que han operado con empresas de armas, que fabrican armas, y esto, pues digamos que ya nos parece algo preocupante por lo que pueda ocurrir. Pero es que además en este informe hemos dado un paso más. Y ya creo que aquí está la clave. Hemos visto con testimonios, con infinidad de informes sobre el terreno de qué tipo de armas han sido utilizadas en campos de refugiados, en hospitales, en escuelas, que han matado a casi 50.000 personas, casi 50.000 civiles en un tiempo récord, en pocos días, de manera indiscriminada, en contrario a cualquier norma internacional, a cualquier norma ética, una masacre, como bien sabemos, que ha sido calificada como genocidio. Estamos hablando de casos concretos identificados y cuando tenemos estos testimonios sobre qué armas han sido utilizados allá, qué vehículos, con qué aviones se han bombardeado, helicópteros, etcétera, es cuando hemos hecho el vínculo con la empresa. Y después, al ver qué empresa fabrica estas armas, hemos mirado en las bases de datos a las que tenemos acceso, que existe esta información, en cierto modo, hemos visto qué países han exportado estas armas, que es donde están estas empresas, a Israel, que son Estados Unidos y Alemania, principalmente. Y hemos visto qué empresas, como por ejemplo Boeing, como General Dynamics, empresas como la alemana Rheinmetall, hemos visto, Leonardo, como bien habéis mencionado, estas empresas que desde estos países han exportado estas armas y han sido encontradas habiendo sido utilizadas contra esta población. Y aquí está, yo creo que esto es lo grave, porque estamos hablando primero, de empresas que vendían estas armas a un ejército sobre el que se sabe y se sabía qué es lo que iba a hacer con estas armas, porque no es nuevo lo que ha ocurrido después del 7 de octubre. Cuando tú vendes armas y exportas armas desde un país a un ejército, a un lugar en el que tienes indicios de que puedan ser utilizadas para cometer crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, estás cometiendo tú mismo un crimen. Eres un criminal también de guerra. Puedes ser identificado como corresponsable, como cómplice de los crímenes y ser llamado a declarar al Tribunal Penal Internacional responder por tus actos, si hubiera recursos en el Tribunal Penal Internacional para ello. Entonces, estamos hablando de que en este vínculo están las empresas de armas que han decidido hacerlo, pero el banco que ha financiado a esta empresa de armas sabe que esta empresa de armas vende estas armas, porque lo hace desde hace ya mucho tiempo, a un ejército que desde hace ya mucho tiempo comete estos crímenes con estas armas. Así que estamos hablando de una gran responsabilidad por parte de estos bancos. Y estos bancos lo que hacen es conceder créditos a las empresas de armas, créditos como los que nosotros podamos tener, préstamos como los que podamos pedir para aumentar la producción en las naves, para comprar maquinaria, para hacer grandes inversiones, ¿no? Créditos a devolver en un tiempo.
Además, como son créditos de un gran volumen, suelen ser varios bancos, son créditos sindicados, suelen ser varios bancos, uno pone 1.000 millones, el otro pone 2.000, etcétera. Estamos hablando de grandes inversiones. Porque no olvidemos, una empresa de armas sin financiación no funciona, porque las empresas de armas que producen armamentos, digamos, grandes equipamientos militares y grandes armas, lo que el Estado, el ejército les pide, no lo tienen en un stock. No les sale del almacén porque no está fabricado. Ellos reciben el pedido de fabricar 200 tanques y empiezan a pensar cómo los fabrican en el momento en que firman el pedido y los entregan al cabo de unos años. Entonces, digamos que tienen que hacer inversiones para poder empezar a hacer esta producción de estos tanques. Y esa inversión inicial no tienen el dinero, sino que se lo adelanta al banco, porque cobran en la entrega de estas armas. Así que veamos ahí lo importante que es el papel de los bancos para las empresas de armas. Luego también es importante saber que los bancos financian a las empresas de armamento a través de un producto que podemos ver un vínculo con nuestro día a día. A veces, cuando vamos al banco, nos dicen, escucha, tienes aquí un dinero parado, ¿no? Que no estás ganando, no estás aprovechando. Oye, ¿por qué no lo inviertes en este fondo de inversión que tengo aquí? Es el fondo del futuro para tu familia, el fondo ingresos muy altos para conseguir no sé, grandes beneficios. Entonces, con estos fondos de inversión, lo que hace el banco es comprar y vender acciones de una lista de empresas. La lista más famosa, más conocida a nivel internacional y que aparece en casi todos los bancos, es el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es un fondo de inversión, una lista de 500 empresas. Esto es un ejemplo. Si miramos estas 500 empresas, en muchas ocasiones vemos que aquí aparecen empresas de armas. Entonces, ese producto financiero que nos están ofreciendo, que invierte en Standard & Poor's 500 o en algún otro parecido, está invirtiendo en empresas de armas. Entonces, tenemos que mirar con mucho detalle, que tenemos que preguntar en qué invierte nuestro dinero, también lo podemos preguntar, ¿ya? Después, también el banco lo que hace es ayudar a las empresas de armamento a conseguir dinero de la gente a través de las fórmulas de la emisión de bonos y de pagarés, o la ampliación de capital. Cuando amplías el capital de una empresa, lo que haces es sacar acciones nuevas al mercado que las tiene que comprar alguien. Sin el intermediario que haga esta gestión, que son los bancos en el mercado financiero, esto para una empresa sería muy difícil, porque debería poner un cartel en algún lugar, la gente debería acudir allá, debería hacer algo más manual. Digamos que estas son las principales maneras que tienen las entidades financieras de dar este apoyo, ¿no? Esta financiación, en este caso las empresas. Precisamente, ahorita que tú decías que en este informe ustedes dan un paso más allá para identificar el tipo de proyectiles o el tipo de equipamiento que se usa que se ha estado usando por parte de Israel. Quisiera centrarme en dos casos muy concretos que son de los muchos que ustedes dan a conocer. Y que documentan bien. Santander, BBVA y CaixaBank han financiado a Boeing, que es esa empresa estadounidense, en la construcción del avión de guerra F-15, que ha sido ampliamente usado en Gaza, y en Líbano y en Yemen. Y los mismos bancos también financiaron la construcción del avión F-35, construido por la italiana Leonardo. Y también documentan que estos tres bancos están atrás de la inversión en empresas como Boeing o como General Dynamics, que exportan bombas guiadas tipo GBU, que Israel utilizó en las masacres de Jabalia el 9 y el 31 de octubre, donde destruyeron edificios y provocaron más de 42 muertes y decenas de civiles heridos. Hablo de estos dos casos concretos porque para que nos expliques también un poco esta parte que es, digamos, son datos concretos, son hechos concretos los que aquí estamos viendo, cómo está la vinculación de banco
financiamiento y ese tipo de empresas con las imágenes que luego vemos en la televisión, ¿no? Claro. Sí, sí, es que yo creo que aquí está un poco el quid de la cuestión. Por ejemplo, en el caso de las GPU, que son, ¿no? Son unos proyectiles que se les incorpora un guiado, ¿no? Mediante el cual se decide dónde tienen que atacar. Estos proyectiles, junto con otros, han sido aquellos que utilizó el ejército israelí, como, como probablemente habréis oído, desde un inicio, utilizando además inteligencia artificial. Es decir, habían aplicado unos nuevos sistemas de inteligencia artificial para elegir en qué objetivos disparar estas armas y para poder hacerlo más rápido, para que no tuviera que haber una decisión humana en el que hay un debate o ¿no? unos parámetros en los que se tiene que valer para hacer un ataque lo más rápido posible y lo más deshumanizado posible. Porque para la inteligencia artificial no le importa los efectos que esto pueda conseguir. Y bueno, Israel, claro, además es que tiene un gran desarrollo de armamentista en su propio país. Tienen algunas de las empresas de armas más importantes, están en el propio Israel desde hace ya muchas décadas. Y esto también es de gran importancia identificarlo porque es tan importante enviar armas a Israel y obviamente financiar a las empresas que las fabrican, como también comprar armas a Israel. Porque comprándole armas a Israel, haciendo negocios con Israel, estamos legitimando su estrategia, pero estamos reforzando el complejo militar industrial que existe, porque estas armas las compran estas empresas, las transforman, incluso las manipulan para que las utilice el ejército. Entonces, claro, todo esto lo sabemos nosotros, lo sabe cualquiera, pero también lo saben ahora más que nunca pues, las personas que gestionan el Banco Santander y las personas que gestionan el BBVA. Sí. Y saben que están, que han facilitado que esto pueda ocurrir en Jabalía, como bien decías, y en muchos otros campos de refugiados, con el uso de estas armas, generando estas víctimas con nombres y apellidos. Y esto creo que es lo realmente grave, ¿no? Que tengamos tanta información y que toda esta información no esté llevándonos a ningún cambio. Si un banco con decencia, una empresa con decencia, un empresario con decencia, en el momento en que tiene esta información, la comprueba, si tiene que comprobarla, no es difícil comprobar que esto ha sido así, e inmediatamente, como mínimo, hace un comunicado diciendo que para de financiar en este momento cualquier arma que pueda utilizar este ejército que está cometiendo esta masacre. Pero es que esto no lo ha dicho nadie. Digamos que esta respuesta no ha venido por parte de ningún empresario. Es verdad que no todo está negativo, porque los bancos no han reaccionado, es verdad, lo sabemos, pero sí que sabemos que hay otras empresas que han visto como la presión ciudadana les ha obligado a cerrar algunos de sus negocios en la zona. Lo ha hecho Carrefour, que es una de las grandes empresas distribuidoras en la parte del mundo. Lo ha hecho fruto de la presión, de esta presión ciudadana, de decir, bueno, pues esto es intolerable, que estemos contribuyendo a este genocidio de esta manera. Y también lo han hecho algunos estados. Algunos países también se han atrevido a decir que hay que hacer un embargo, a decir, como mínimo, que hay que dejar de enviar armas a Israel para parar lo que allí está ocurriendo. Y esto es un paso importante. Es verdad que no lo dice Estados Unidos y ahora lo dirá todavía menos, ¿no? Con los resultados que hemos tenido de las elecciones, y no lo dice Alemania por unas circunstancias políticas de debilidad y también este vínculo que hace imposible que políticamente desde Alemania puedan tomar decisiones, digamos, de sentido común en relación con lo que está ocurriendo en Palestina. Ahora, en el informe ustedes lo dejan perfectamente claro. Estos son contratos que éticamente son reprobables. Pero, Jordi, hablamos de operaciones legales que no por ello son morales. Se tiene el caso, ya mencionabas ahorita algo, es el caso de Sudáfrica.
que llevó a Israel ante la Corte Penal Internacional justamente por estar cometiendo estos crímenes de lesa humanidad. Y ya mencionabas también la importancia de la presión ciudadana, pero ¿basta esto desde tu punto de vista? Es decir, el ejercicio de presión de la población civil para que estados, industrias o corporativos eh, marquen una tendencia de cambio en un conflicto como este que estamos atestiguando. Pues mira, la verdad que esto nos lo preguntamos, ¿eh? Nos lo preguntamos y vemos que no, ¿eh? Vemos que no porque Israel, con la tutela de Estados Unidos, porque si no, no lo haría, hace lo que quiere, sin importarle, con total impunidad. No ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y esto es injusto, y esto no es ético, y además es ilegal. Es ilegal. Israel es un país que además tendría el estatus de colonizador, si me apuras, y debería tener cuidar, digamos, de las responsabilidades del colonizador en la zona en la que está intentando colonizar. Ni eso, ¿no? Es decir, digamos que no responde a ninguna norma internacional ni al respeto a nada más que sea conseguir su objetivo, que es el que parece ser que desde un inicio ya tenían y que ahora ha acelerado de una manera enorme. Al tener también, ¿no?, una deriva política que hace que los gobernantes estén en esta línea. Pero además también a que bueno, el resto del mundo se lo permita. Y esto, ¿no?, y esto es lo grave. Es muy probable que esto continúe. Es muy probable que esta sea, ¿no?, una guerra o un... Y bueno, poner el nombre de guerra es difícil porque solo hay una parte, digamos, armada, ¿no? En lo que se pueda considerar, ¿no?, un conflicto armado real. Pero bueno, estamos hablando, ¿no?, de una nueva fase de este conflicto armado en el que Israel ocupará un gran territorio y esto lo va a conseguir, seguro, con toda seguridad. Pero cada vez hay más analistas que hacen una lectura más global y más de largo plazo. Y esta lectura es importante también tenerla. Israel ganará esos territorios y ganará en el corto plazo, es probable, pero está perdiendo por llamarlo así, la guerra de la legitimidad de lo que está haciendo. Y esto lo va a llevar siempre detrás, le va a pesar siempre. ¿Por qué? Porque, y vamos con el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho algo parecido no hace tanto tiempo, hace 20 años, en Afganistán, en Irak, como mínimo, con la arrogancia del gran país que va a otro lugar a hacer lo que considera que tiene que hacer, lo que quiere, porque así cree que lo tiene que hacer, porque es una gran potencia militar y nadie le tiene que contestar, nadie le puede responder. Y lo hizo. Pero al cabo del tiempo vio que era inviable este modelo. Este modelo para la seguridad, para su seguridad o para la seguridad mundial era inviable. Generó nuevas amenazas, generó nuevos peligros y nuevos problemas para su propia población. Eso por un lado. Pero además, con el paso del tiempo, hemos visto que Estados Unidos, y yo creo que en gran parte por este tipo de medidas, Israel, que va de la mano también, y Europa, que también va de la mano, está metiéndose en este grupo, están consiguiendo ser considerados ya no el ejemplo que seguir en el mundo como, pues como democracias, como modelo de respeto a derechos humanos, como promoción de las libertades, etcétera, etcétera, que quizá en algún momento pudieran tener esta legitimidad y ser líderes que pudieran seguir el resto del mundo, sino que se han convertido en todo lo contrario. Y esto nos damos cuenta ahora cuando con la guerra de Ucrania vemos que Rusia, que no es mejor que Estados Unidos, por supuesto, ni mejor que Europa, ni mejor que Israel, que es igual de lo mismo, Rusia no está sola en el mundo. Vemos que Rusia tiene el apoyo del sur global. ¿Y cómo puede ser que Rusia, que no es un país mejor que Estados Unidos, ni que Europa, ni que Ucrania,
tenga el apoyo de una buena parte del mundo por lo que está ocurriendo en Ucrania, que es por la pérdida de legitimidad que han tenido durante todos estos años Estados Unidos y todos sus aliados, los países occidentales. Es decir, la estrategia para conseguir, no sé, la paz, la prosperidad y el estado de bienestar y la libertad que han seguido los países occidentales es una estrategia fallida y falsa, y ahora se ve falsa. Y yo creo que una buena parte de la población mundial así lo ha leído, así lo ve y ya no confía ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en los países occidentales. Y ahora ven, es curioso porque en Europa se vive de una manera muy diferente la guerra en Ucrania. Pero cuando sales de Europa, la gente dice, bueno, a mí no me importa lo que pasa en Ucrania, es una guerra que tenéis allí vosotros y lo mismo es Rusia que el otro contrincante. Bueno, eso es, mira, en otro lío que os habéis metido, no haber llegado hasta ese punto. Y eso sorprende en Europa, diciendo, pero si nosotros, no, si somos el ejemplo que hay que seguir. Entonces el mundo ya ve que no somos el ejemplo que hay que seguir y esto es lo que va a cambiar el mundo y lo que va a hacer que Estados Unidos pierda la hegemonía mundial y que tenga que acostumbrarse a compartir el poder con otros países. Y yo creo que a Israel esto también le tendrá que pasar. Y a Israel le pasará factura porque, digamos que estas ganancias a corto plazo, con el tiempo, pues parece que hay más memoria de la que pensamos. Y quienes han sufrido esta violencia, los países árabes no van a olvidar lo que está aquí ocurriendo. Y la población palestina es muy querida y muy estimada por su sufrimiento, por la empatía que generan en una gran parte de la población mundial, también en América Latina y también en Estados Unidos. Y yo creo que ahí está la fuerza de su resistencia de un pueblo tan maltratado, como muchos otros también, que deberían tenerla. Y bueno, al final parece que la historia va poniendo a cada cual en su sitio y con esto yo me atrevería a decir que la estrategia de la fuerza por la fuerza y la arrogancia de las armas no es el resultado que uno pretende. Ni lo consiguió, ¿no? En la colonización España ni Portugal en América Latina, porque con el tiempo se lo rompió en contra. Digamos que el tiempo pondrá las cosas en su lugar, pero claro, habrá mucho sufrimiento, ¿no? En todo este proceso. De hecho, hablándolo con algunos colegas, decían que en Estados Unidos también existe esta percepción de que a ellos les funcionó llegar a un lugar y eliminar a quien estaba allí. Digamos que se entiende. O sea, la eliminación casi total de la población indígena de América del Norte ha sido la estrategia de Estados Unidos, de quienes llegaron allí para quedarse con el territorio. Claro, entienden perfectamente que Israel quiere hacer algo parecido en Palestina, pero el mundo ya no es el de aquel momento y además creo que con el tiempo esta pérdida de legitimidad pasará factura a, bueno, hará que cambie el mundo y quizá en unos años podamos tener un equilibrio de poderes diferente en el que aprendamos de los errores actuales. Tendría yo una última pregunta que hacerte, Jordi. Hago un apunte anterior, antes, porque como decía Nacho, por ejemplo, BBVA es líder indiscutible en el mercado bancario en México, es el banco número 1. De hecho, en julio, que dieron a conocer sus resultados, tuvieron $3,000 millones de beneficio solamente en México, es decir, 1,000 millones más que la sede española. Wow. Y Santander es el tercer banco en México, pero es líder en Brasil. Con lo cual, quienes nos escuchen, tanto en México como en Brasil, que tengan cuentas en estos bancos, ya tendrán algo que pensar. Pero la pregunta sería, ¿qué opinión tienes tú sobre esta reacción que ha habido, primero desde algunos legisladores, como Enrique Santiago aquí en España, que presentó una petición para que se rechazara la llegada de barcos que transportan armas rumbo a Israel? Está pasando en algunos otros países, pero acaba de
de darse a conocer también una carta de media docena de sindicatos en España que están pidiendo que como protocolo se rechace la llegada de este tipo de embarcaciones que llevan precisamente proyectiles o equipamiento militar a Israel. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, este es un tema que estamos trabajando también conjuntamente con todos estos actores que están intentando poner también en la agenda o, digamos, en la ecuación una parte más del comercio de armas. El comercio de armas funciona de la siguiente manera. Una empresa consigue un contrato con el país que quiere comprar, imaginemos que es Israel, y esta empresa le pide permiso a su país para exportar estas armas. Cuando consigue la autorización de su país, del país de origen de donde salen las armas, en esto, pues quizá con Estados Unidos no tenemos nada que hacer. Eso se tiene que trabajar, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Pero luego estas armas hacen un tránsito, hacen un viaje para llegar a Israel y pasan por España, prácticamente siempre. Por el lugar por el que tienen que pasar, que llegan por barco. Y España, en este caso, el gobierno español, tiene la potestad de, además tiene que saber todo lo que pasan por sus puertos. Tiene la obligación, potestad de saber todas las mercancías que pasan por sus puertos y aplicar la legislación española. Y la legislación española, en la cuestión de comercio de armas, es muy exigente porque sigue las directivas europeas y porque además España firmó el Tratado de Comercio de Armas internacional, y aquí aparece que España, aplicando la legislación, no debe autorizar ni facilitar que lleguen armas a países donde se esté cometiendo un genocidio o donde se pueda estar cometiendo un genocidio. Ahora los indicios son evidentes de que esto está ocurriendo en Palestina, y es el gobierno español el que tiene que aplicar la ley. Estamos hablando de simplemente aplicar la ley. No estamos hablando ni de una acción moral, ni ética, ni de hacer un extra por parte del gobierno. Se trata de hacer que las cosas funcionen y de que si has firmado un tratado, aplicarlo como toca. Y es lo que el gobierno parece que está intentando hacer. Pero es verdad que solo lo hace cuando ve que identificamos que esto está pasando, cuando lo denunciamos desde la sociedad civil, cuando ven que sale una noticia que dice que estas armas están pasando por Algeciras, están parando en Algeciras y allí a ver qué ocurre para que puedan seguir, está pasando por Valencia, por Barcelona, etc. Y claro, esto el gobierno tiene que saber qué va en ese barco, y si el gobierno está pidiendo de verdad políticamente y ha hecho estas declaraciones que hay que hacer un embargo de armas a Israel y que no hay que enviar armas a Israel, tiene que ser coherente políticamente con ello, y cuando sale la noticia parece ser que lo hace, antes no. Ahí está la fuerza del periodismo también para cambiar las cosas. Pero es que además, si aplicamos la ley con rigurosidad, tiene que hacerlo, tiene la obligación de hacerlo. Además, si aplicáramos la ley de comercio de armas con rigurosidad, como toca, no se podrían vender armas ni a países en conflicto, ni a regiones donde pudiera desestabilizar la paz, ni a países donde se cometieran violaciones de derechos humanos. Es decir, un gran porcentaje del comercio de armas mundial no existiría de ser así. Y a Israel no le debería vender armas nadie desde nunca, prácticamente. Así que sí, en este caso el tránsito es un elemento de gran importancia. Sin tránsito no hay comercio de armas, y España en este caso tiene un rol muy importante con respecto a Israel, porque si España se niega a que paren en sus puertos, pues bueno, tendrán que buscar otros. Vamos a ver si esto les sale rentable o tienen que pagar más por estas armas. Jordi, te queremos agradecer el tiempo que te tomaste. Muchas gracias por participar en este podcast que están haciendo, y esperamos que no sea la primera vez. Muy bien. Pues oye, muchas gracias y mucha suerte con vuestro podcast. Así es. Muchas gracias, Jordi. Saludos. Gracias, cuidaos mucho. Adiós.